noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Gracias por estar ahí, esperamos también poder mantener la ilación al seguirnos a través de estos videos, a través de nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de Facebook. Gracias al Señor por estos recursos que nos permiten comprobar que aunque estamos momentáneamente cual presos, más la palabra de Dios no está presa. Gracias al Señor por eso. Estamos ahora en esta nueva semana iniciando un nuevo tema dentro de nuestra serie general sobre el libro de Hechos. Una semana especial porque nos aprestamos a celebrar como iglesia nuestro 42º aniversario este domingo 26. Ya por canales internos seguramente usted ya tiene algunas indicaciones. Esperamos que tenga la expectativa sana para tener este tiempo de dar gracias a Dios, de reconocer su fidelidad por estos primeros 42 años. Y entonces ya estamos listos para ir al libro de Hechos, así que le invito a abrir ahí. Hemos iniciado este rápido, muy rápido, entre comillas, estudio del libro de Hechos. No lo estamos haciendo de una manera párrafo tras párrafo como solemos hacer, usted ya conoce, sino revisando algunas cosas, recordándonos algunas cosas de este libro tan importante que nos relata, como su nombre indica, Hechos. Así ha sido llamado. Antaño, en versiones antiguas, probablemente, quien sabe, usted tiene un ejemplar de la Biblia, se titulaba este libro como Hechos del Espíritu Santo, ¿no? O Hechos de los Apóstoles tradicionalmente, es verdad, pero en todo caso más de lo que Dios Espíritu Santo comenzó a testimoniar, como Jesús les había pedido a sus discípulos, recuerdan, esperen en Jerusalén, recibirán poder y me seréis testigos, poder para ser testigos. Y sí es un libro histórico, un tremendo testimonio histórico escrito por un doctor en medicina, Lucas, cual forense, él hace una detallada descripción, una seleccionada descripción de aquellos inicios de la iglesia, desde los momentos previos al nacimiento y la extensión de la iglesia. Y es un documento valioso porque nos permite ver desde un inicio. Es uno de los 4 libros más importantes de la Biblia. Si usted nos ha seguido, hemos hecho mención a ello, porque en este caso el libro de Hechos nos permite conocer el inicio, el origen de la iglesia en ese sentido. Ahora recordamos que es la iglesia, es el organismo, el cuerpo de todos los creyentes. Hablamos iglesia no en la acepción, también hemos mencionado, no como un local, un edificio, no es así. El uso que le da la Biblia es a todo aquel que está en Cristo, hombre o mujer, sin distingo de procedencia cultural o nacional, no hay judío ni griego, sin distingo de género, hombre o mujer, distingo social, libre o esclavo, ahora en Cristo. Así que todo aquel que está en Cristo, entiéndase que ha puesto un día sinceramente su confianza en Él, es parte de la iglesia, del cuerpo de creyentes de este tiempo, desde Pentecostés hasta el rapto. Ahora, entonces, he ahí su importancia. Como libro histórico nos va a contar lo que sucedió, no necesariamente lo que tendría que haber pasado ni lo que tenga que seguir pasando. Sin embargo, y por ello tenemos que tener cuidado, porque sencillamente nos cuenta lo que pasó, está diciéndonos, mostrando, no nos está demandando ni mandando algo. Sin embargo, el peso del precedente histórico es tal, así que si vemos algo que se repite tantas veces, haremos bien en tomar nota, en sacar el peso, el valor del precedente histórico, así se dice. Así que vimos, con base en este libro, nuestra gran serie que hemos titulado, dado estos momentos tan difíciles, cómo contagiar a Cristo, para destacar la fuerza, la dinámica, a veces inevitable, si es que en verdad somos de Cristo. No es algo que no podemos dejar de decir ni hablar, como vamos a terminar diciendo. Entonces, pensando en eso, en cómo contagiar a Cristo, vimos algunos principios que desde un inicio, desde antes de la formación de la iglesia, se mantuvieron como creyentes. ¿Cuánto más ahora, cuando el Espíritu Santo los ha introducido en un cuerpo, como dice 1 Corintios 12. Así que dentro de esa gran serie queremos, durante estas 2 veces que vamos a compartir la palabra, me refiero hoy día jueves y el domingo, en nuestro culto central de aniversario, preguntarnos qué peligros, más que problemas, qué peligros podrían o pueden presentarse en la vida de la iglesia. Recuerde que
cuanto mejor preparados, en el sentido general, advertidos estemos, mejor, ¿no? Como dice un dicho tradicional, guerra avisada no mata gente, supuestamente, ¿no? Sin embargo, a veces, a pesar de los avisos, de las advertencias, lamentablemente ocurre. Pero, ¿qué peligros pueden presentarse? Es decir, vamos a mirar algunos de los peligros que les tocó enfrentar a esta iglesia naciente. Y como el principio de la primera mención, es decir, desde cada vez que Dios, desde que por primera vez menciona algo, no va a cambiar, no ve que Dios es inmutable, así haremos bien en notar. Si esto le ocurrió a la iglesia naciente, ¿por qué no nos podría ocurrir? Ahora, cuando hablamos de este tipo de peligros, no decimos problemas meramente, sino algo un poco más, valga la redundancia, trascendente, algo más, valga, repito, peligroso, algo que puede causar un daño. La pregunta es, ¿cuáles son los ámbitos de esta amenaza? Seguramente usted lo ha oído. Hay dos grandes ámbitos de la amenaza que va a enfrentar la iglesia, desde siempre, como principio general, o sea, dos ámbitos del peligro para el creyente. ¿Cuáles son? El aspecto externo e interno. ¿A qué nos referimos con el aspecto externo e interno? Nos referimos en relación, en este caso, a la iglesia. Problemas, amenazas desde fuera o amenazas desde dentro. Amenazas desde fuera, por ejemplo, es cuando Satanás se presenta como león rugiente. Un ejemplo que seguramente vamos a ver, generalmente esta es la oposición. Hoy vamos a tratar de eso, la oposición. Y las otras amenazas son, el otro ámbito son las amenazas internas, cuando Satanás usa o se presenta desde dentro, desde el propio seno de la iglesia. ¿Sí? ¿Puede usted imaginar eso? Es posible. Y en ese caso se presenta como serpiente. A propósito, ¿recuerda usted la primera aparición de Satanás? Pues se presentó justamente como serpiente, ¿no? ¿Y de dónde? Desde el seno del propio hogar ahí con Eva, ¿no? Lamentablemente. Y por eso Pablo nos advierte que debemos estar alerta para que nuestros sentidos no sean engañados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que con base en eso vamos a mirar algún peligro, un primer peligro que empezó. Le invito a orar antes de abrir la palabra de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra es verdad, y ahora te pedimos que abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Bendice a cada uno de aquellos que están ahí sintonizados o que han de ver este video. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a abrir ahí en el libro de Hechos, capítulo 4. Rápidamente, recuerde en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, tenía que ser así, en ese día, nace la iglesia, y entonces ellos, aunque no son conscientes de tal, son ya parte de la iglesia. Y ahí vemos cómo de una manera testimonial Dios Espíritu Santo da, valga la redundancia, da testimonio de ello. Y comienza la vida de la primera iglesia, cómo el Señor mismo se encargaba de ir añadiendo a los que iban a ser salvos. Y entonces literalmente va Dios corroborando este hecho, la palabra que estos creyentes daban con señales, entiéndase milagros, recuerdan. Y entonces esto produjo obviamente un efecto impresionante en el pueblo, ¿no? Y entonces ahí en el capítulo 4 vamos a encontrar lo que comúnmente se conoce como la primera oleada de oposición. ¿Qué tipo de oposición? ¿Qué tipo de peligro? Pues vamos a ver, en este caso fue un peligro desde fuera, la oposición, guión persecución. Y ahí en el capítulo 4, versículo 1 empieza diciendo: hablando ellos, Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Notó? La primera oleada trajo como consecuencia que estos Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, ahora ojo, moraba dentro de ellos, vamos a ir a esto en un momento, ellos estaban dando tremendo testimonio. ¿Y qué hicieron? Estos, ahí se menciona los sacerdotes con el jefe de la guardia de los saduceos, uno de los partidos típicos, parecido a los fariseos, pero al mismo tiempo diferente. Los saduceos serían los modernistas de su tiempo, ellos no creían en los aspectos espirituales, por ello negaban, o los aspectos sobrenaturales, negaban la resurrección. Y entonces vinieron allí y los echaron en la cárcel. Notó un peligro externo. ¿Cabe esa posibilidad? Sí.
en algunos casos va a ser una probabilidad. Hoy, en este momento, al hablar, hay países donde tal es la persecución que es ilegal el compartir la palabra de Dios. Imagínense, máxima el reunirse, y estos fieles creyentes están expuestos a este tipo de persecución, a la cárcel literalmente. ¿Cabe la posibilidad? Sí. En nuestro caso sería posibilidad, reitero, hay algunos en los cuales es una probabilidad, y ahí está la cárcel, y esta va a ser la primera, no la última vez en que va a ocurrir. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Cometieron algún delito? Porque estamos hablando de un aspecto civil, social. Cometieron un delito, dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esta palabra resentidos, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 18, cuando Pablo llega a Filipos, recuerdan, y esta mujer con espíritu de adivinación decía de ellos, estos son siervos del Dios Altísimo, y recuerda que dice, más desagradando a Pablo. ¿Qué resentidos? Les desagradó. No fue un acto abierto, directo, de romper el orden legal, moral, o algo de este tipo. Fue sencillamente que esto desagradó, resintió, en este caso, a estas autoridades. Sabemos que esto es una perfecta ilustración de que en realidad quien desagradó fue a Satanás. Satanás siempre va a estar resentido, le va a desagradar que se comparta la palabra, se anuncie el evangelio, que se vean los efectos del cambio. Máxime lo que anunciaron ellos, la resurrección de entre los muertos. Así que sabemos que esto va a pasar. Tendemos siempre, es una tendencia a ponerlo en función humana, de personas. Como dijimos en algún momento, así como es un error estar a favor o en contra de las personas, obviamente es un error pensar que esto viene de las personas. Aunque pueden ser utilizadas, quien está resentido, a quien le va a desagradar es Satanás. Así que probablemente alguno de los que me escuchen esté experimentando eso. No lo tome de manera personal. Entienda que es Satanás, a él le va a desagradar. Y esto va a llevar al punto de que los pusieron en la cárcel, imagínense, ya desde el primer momento. Así fue. Y entonces allí los van a interrogar, los van a confrontar. Dice el versículo 7, dice, y poniéndoles en medio, los traen ante el sumo sacerdote Anás y Caifás, ¿no es cierto? Y versículo 7, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad? Cuando ellos preguntan de con qué potestad, están literalmente diciendo qué autoridad, con qué valor, eficacia. Estoy traduciendo otras acepciones de esta misma palabra, con qué capacidad lo hicieron. Es interesante que en uno de estos pasajes, en Romanos 15, 19, se traduce como potencia de señales. Recuerden, contexto judío, ellos se guiaban por señales, y entonces ellos preguntaban, muy bien, ¿quién valida? ¿Qué efectos? ¿Qué demostraciones validan esto? Y esto es siempre algo que va a ser muy convincente, más que nuestras palabras, los efectos. Hoy en nuestro mundo gozamos de tremendas libertades, de tremendos privilegios. Una de las libertades es la libertad de expresión u opinión, y todo el mundo tiene derecho de decir lo que piensa, ¿no es cierto? Y esto a veces se ha extremado. No importa si su opinión, a propósito, es incorrecta, inmoral, en el ámbito creyente, si está fuera de la Biblia, no interesa, hay que respetar el derecho a la opinión. Bueno, este es un tema también un tanto lamentablemente controversial y deformado. Pues bien, aquí le preguntan entonces, bueno, más allá de tus palabras, ¿qué demostración, con qué potestad haces esto? Y entonces a ellos les interesaba también saber esto. Y vamos a ver que eso siempre va a ser uno de los cuestionamientos, ¿no es cierto? Son palabras, pero más allá de las palabras, ¿qué? Hoy en día vivimos en un mundo donde hemos dicho ya que hay libertad de decir algo. Todo el mundo dice algo porque literalmente tiene labios, tiene boca, ¿no? Pero es muy diferente tener que decir algo a tener algo que decir. Así que hay una primera diferencia. Lo segundo es, ¿cómo vamos a corroborar eso? Hoy hay mensajes, hay discursos muy atractivos. Lo único malo es que no se cumplen.
si se tratara solo de decirlo. Habíamos mencionado una anterior vez los fariseos de la época de Jesús. Ellos eran expertos en lo que decían, nadie podía contradecirles. El problema era que no lo hacían. Hoy esto sigue lamentablemente siendo vigente. Y debemos una vez más, ¿tenía algo de validez? Sí, tenía algo de cierta validez. No solamente qué dice, sino cómo la avalas, cómo se demuestra. A propósito, así que vamos a estar en ese desafío. Nos van a preguntar con qué eficacia, cómo validas lo que dices. Nuestra vida tiene que ser la primera en respaldar lo que decimos. No sé, como diría Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. He ahí la validación. Hechos y no palabras, ¿no? Diríamos eso. O como un refrán de nuestra época, del dicho al hecho hay mucho trecho. Se trata de que necesitamos evidenciar nuestra fe por medio de las obras. No estamos hablando de obras para salvación, para ser salvos, no, sino obras porque somos salvos. Nuestras obras, como diría alguien, también no le van a interesar a Dios, pero de repente a nuestro vecino sí. Él necesita verlo así. Así que le están preguntando con cierta razón con qué potestad, cómo validas, de qué manera, a través de qué potencia de señales haces eso. Y ahí están, ellos han pasado, recuerdan, estaban en la cárcel, ya han trasnochado, ha pasado, pernoctado allí, han llamado al día siguiente a interrogarles, y ahí los están, además de estar encarcelados, los están confrontando, los están interrogando. Y entonces, mire aquí el primer efecto, y esto es lo que quiero llamar su atención. ¿Cómo enfrentaron ellos la cárcel? No es tanto la cárcel, están dentro de la cárcel. ¿Cómo enfrentaron a la oposición? La cárcel fue el escenario nada más. Así que como hemos dicho, no se trata del lugar, sino se trata de la presencia de Dios. Corrie ten Boom, si usted ha escuchado a esta mujer que le tocó sufrir la Segunda Guerra Mundial, y le animo a que lea algo de ella, de su testimonio, de este lugar secreto. Era un lugar en que en su casa ya un par de metros se convirtió en un lugar tan seguro. Esta mujer hablaba de la seguridad que puede presentar una tela de araña en las manos de Dios. Pues el lugar no es el punto, sino, recuerdan quién estaba detrás de esta oposición. Y entonces ahí les han preguntado, ¿con qué autoridad, con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 7. Versículo 8. Y aquí está el primer punto valioso. Ante estos peligros, ¿cómo podemos enfrentar? Aquí está la raíz espiritual. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y comienza a hablar. Aquí empieza uno de los testimonios más impresionantes a través del libro de Hechos. Recuerdan que dijimos los hechos del Espíritu Santo. Pedro, este Pedro que antes, cobardemente, y Jesús se lo había advertido, sin embargo, y él diciendo, no va a pasar, como muchas veces nosotros somos y hacemos, y lo hizo. Este es el mismo Pedro que ahora valientemente, delante de todos, en primer lugar, lleno del Espíritu Santo, y esa es la diferencia, y comienza a, entre comillas, responder, dar cuenta de lo que había hecho, de sus dichos, a dar cuenta de su fe, lleno del Espíritu Santo. Y tremendas las palabras. ¿Qué obró el cambio en este hombre? La llenura del Espíritu. Permítame detenerme en este concepto por unos minutos. Cuando hablamos de lleno del Espíritu Santo, es algo literal. Tan literal que, por ejemplo, en Mateo 27:48, en la escena de la crucifixión, recuerdan que han tomado una esponja y ¿qué hicieron? La empaparon de vinagre. La palabra empapar es la misma, la llenaron. Estaba llena. Entonces, ese es el hecho literal. Ahora, por implicancia, está el concepto de llenura. ¿Qué implica ser lleno? Implica el control que como efecto va a tener. Si uno se llena de algo, este algo va a tomar control sobre ello. Si uno se llena de enojo, de cólera, de resentimiento, el resentimiento va a tomar control de sí. ¿No es cierto? Así también, cuando uno se llena, por ejemplo, la figura literal, recuerdan cuando ha venido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro deslinda y dice, estos no están llenos de mosto. Si está lleno de mosto, haciendo el paralelo con licor, el licor, si alguien está lleno, ¿qué ocurre? Está ebrio, controlado. Entonces, no están controlados. Nosotros vamos a ser controlados por aquello de que nos llenamos. Nos llenamos de fútbol, el fútbol nos va a controlar, la euforia, el fanatismo. Nos llenamos de nada, nada va a controlarnos, vacíos, vacuos, vanos. Y aquí están llenos del Espíritu Santo, o sea, literalmente controlados
por el Espíritu Santo, totalmente empapados. Aquí es necesario preguntar, seguro usted ya, si conoce este concepto, sabemos que, reitero, el estar lleno implica ser controlados. ¿Y cómo podemos ser controlados por el Espíritu Santo? En obediencia. Y no vamos a ser más obedientes que en lo que obedecemos a la Escritura. Usted va a ver este concepto que es uno de los mandatos del Nuevo Testamento. Sed llenos del Espíritu. ¿Has notado? Es uno de los 4 mandatos. Sed llenos. Y esto nos recuerda que es un acto que puede ocurrir muchas veces en la vida cristiana, el ser llenos. Y depende de nosotros. Note que no depende de Dios, depende de nosotros. Ser llenos, dejarse llenar. ¿Cómo podemos ser llenos? Aparece en Efesios el mandato, y por comparar Efesios con Colosenses vamos a notar que está en función de que la palabra de Cristo mora en abundancia. Hoy, como creyentes que tenemos la revelación completa, ellos recién estaban naciendo, no tenían prácticamente el Nuevo Testamento, estaba en plena revelación. Hoy lo tenemos. ¿Y qué hacemos? Con toda la revelación nos llenamos de la palabra, nos saturamos. La palabra de Cristo mora en abundancia. Y en la medida que nos llenamos de la palabra y la obedecemos, Dios Espíritu Santo va a tomar control. Así que mira, aquí está la raíz. Pedro lleno del Espíritu Santo, y va a aparecer esto varias veces. Así que no puede haber llenura si no nos llenamos de la palabra de Dios. Hoy es una tendencia natural todavía el misticismo, seguro sin mala intención, pensar que esta es una experiencia mística, fuera de la razón, y olvidamos que Pablo ha dicho que es un culto racional, en el griego lógico, y entonces se nos ha dejado la Escritura. Dios se reveló de manera concreta, específica, y muchas veces queremos hacerlo al margen de ello. Queremos hacerlo en base a nuestras opiniones, en base a nuestras emociones, en base al criterio mayoritario de los que están en turno, y olvidamos que la Escritura es la base de ello. Entonces, en la medida que nos llenemos de este libro y que permitamos que este nos domine, nos controle, nuestra obediencia, así será. Es interesante que aún esto se dice de Jesús. ¿Recuerdas cuando él enfrentó la tentación lleno del Espíritu Santo? Controlado totalmente. Entonces, dígame, hermano, amigo, de qué está lleno, y yo le diré qué le controla. Si usted se deja llenar de las opiniones de otros, ya sé que le controla. Ya sé cuáles son sus temores y peligros también. Pero si usted se decide llenarse de la palabra de Dios, le diré que usted está, sí, cómo no, muy listo para ser controlado por Dios Espíritu Santo. Así que este Pedro, lleno del Espíritu Santo, se ha parado para responder. ¿Con qué seguridad? ¿Con qué? De manera categórica. Dios Espíritu Santo es el que puede hacer ese cambio. No es un cambio que lo aprendemos por medio de un curso, por medio de cursos, por medio de una organización, por medio de una habilidad humana. No hay nada bueno en nosotros. Si hay algo bueno, ese es Jesús. Si hay algo malo, ese somos nosotros. Así que es la obra de Dios Espíritu Santo, la llenura. ¿Qué tal cambio? Algunos han llegado a decir que este no podría ser Pedro. ¿Cómo puede ser Pedro, el que había negado terriblemente a Jesús? Sí, la obra que hace Dios Espíritu Santo es tal que es irreconocible aquel que ahora está controlado por Dios Espíritu Santo. Usted es uno de aquellos que anhela que su vida sea cambiada, está harto, está hastiado de su vida. Bienvenido al club. Dios Espíritu Santo. Jesús, por medio de su Espíritu, puede hacer el cambio. Ahí está la Escritura. Llénese de la palabra de Dios. Así que él ha respondido lleno del Espíritu Santo ante este cuestionamiento. Estando en la cárcel, hizo de la cárcel un tremendo escenario de testimonio. ¿Notó? Pero no solo fue eso lo único, esa fue la raíz. Veamos la respuesta, el fruto espiritual. Dice en el versículo 13, ha terminado en el versículo 12 su tremenda declaración donde habla de Jesús como la piedra reprobada, el famoso versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? ¿De dónde sale? Esas tremendas palabras que motivan canciones, himnos, del discurso, de las palabras necesarias de Pedro lleno del Espíritu Santo. Impresionante. Pero no quedó ahí. Note ahora, repito, la respuesta espiritual. Y esto es algo que no le está diciendo Pedro. Una vez más, Pedro no está diciendo, míreme, estoy lleno del Espíritu Santo. No, para nada. Él no está hablando de sí mismo, no está dando testimonio. Una vez más, son otros los que van a validar su testimonio. Y mire lo que van a decir otros. Versículo 13. Entonces, recuerda, estaba ahí en el concilio, hasta en la cárcel, le traen ante el concilio. Pedro responde, y a que le preguntan lleno del Espíritu. Y en el 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan.
viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí está el efecto. Esto fue lo que vieron ellos. La llenura del Espíritu y lo que hizo Pedro, lo que dijo fue lo que hizo Pedro, valga la redundancia. Y aquí está lo que vieron los otros, los que le estaban cuestionando, que vieron el de nuevo. Tremenda palabra, seguramente usted también la conoce. Esta palabra de nuevo va a aparecer varias veces, muchas veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. ¿Y qué es esto de nuevo? Esta característica, ¿no? Habla de una manera de conducirse, especialmente de hablar con una total libertad, confianza, valor. Permítame literalmente decirle varios versículos que tengo aquí. Por ejemplo, en el mismo capítulo 2, versículo 29, Pedro está ahí en el día de Pentecostés y está explicando, haciendo un recuento de la historia de Israel, y él dice, se os puede decir libremente, iba a hablar de David, libremente. Alguien que tiene de nuevo, tiene total libertad. ¿Comprende ese concepto? En este caso, ¿cuál adverbio? Se siente estar libremente. Ese es de nuevo, libremente. Segundo, encontramos ahí en el mismo libro de Hechos, capítulo 26, versículo 26, donde Pablo dice, con toda confianza. Ese es de nuevo. Recuerde, esto no viene de un curso, de un entrenamiento, no. Viene de qué? Un efecto de su relación, de estar totalmente controlado por Dios Espíritu Santo. Dice en otro pasaje, en 2 Corintios 3:12, dice Pablo mismo, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Cuando alguien tiene de nuevo, va a hablar así con mucha franqueza. No va a andar con tapujos, con medias tintas, con mucha franqueza, transparentemente. Dice en Efesios 3:12, en quien tenemos, hablando de Cristo, seguridad y acceso. No va a tener miedo, no va a temblar, no va a dudar, no va a dubitar. Seguridad. Dice en Colosenses 2:15, hablando de la obra de Cristo, tremenda descripción, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. No tiene temor de expresarse públicamente. No lo hace en secreto, no lo hace a media voz, no lo hace solapadamente, públicamente. ¿Por qué? El denuedo. Fruto, recuerdan, resultado de su relación con la palabra, la obediencia, el control del Espíritu Santo. Dice también en San Juan capítulo 7, versículo 4, ninguno que procura darse a conocer, le estaban diciendo a Jesús, le estaban reclamando, ¿no?, que se diera a conocer. El denuedo es ese. El denuedo dice, aquí estoy. No importa si eso me va a traer aparentemente problemas. Aquí estoy. El denuedo. No me escondo. No miro hacia el costado. Ese es el denuedo. Por último, penúltima cita, permítame decirle, dice en Juan mismo 7:13, ninguno hablaba abiertamente. Note, todas estas expresiones tienen que ver con el denuedo. Por último, dice en San Juan mismo 11, versículo 24, claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Ha notado? Todo eso es de nuevo. En pocas palabras, no hay ninguna limitación. Ese era ahora Pedro, que hablaba con tal libertad, confianza, seguridad, abiertamente, sin ningún temor, sin pedir disculpas. Eso era. ¿Por qué? Porque lleno del Espíritu Santo. Y están hablando los enemigos, los adversarios, los que le habían puesto en la cárcel, que dicen, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Es decir, esto no le viene de preparación. ¿Sabe? Lo más maravilloso es eso. Cuando uno dice de una persona, de un creyente, dice, ¿y de dónde aprendió esto? Qué tremendo que no tenemos a quien, y qué bueno si se puede estudiar algo. Pero qué bueno cuando alguien dice, ¿y de dónde estudió? ¿Cómo hizo? Tremendo. Dios sigue usando lo vil, lo despreciado del mundo para avergonzar lo fuerte. Así que reconociendo, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los mismos adversarios reconocían eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio! Seguro a un costo muy alto. Estaban en la cárcel, pero bien lo valió. Así que aquí está la raíz, la llenura del Espíritu y la respuesta. Así que, ¿cómo podemos enfrentar estos peligros? Aquí está un primer principio.
siempre, la llenura del Espíritu Santo. Él nos va a dar qué hablar en ese momento. Jesús se los había advertido y va a ser así. No es cuestión de un ámbito personal. No, Él se va a encargar. Ahora, y eso va a producir en nosotros este denuedo. Al terminar, le hago dos preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted, en estos últimos días, sí, en esto me estoy refiriendo a estos días de cuarentena, aislamiento social obligatorio, en estos días, ¿cuándo fue la última vez que usted habló de Jesús? Me refiero a alguien que no conoce de Jesús. No me refiero a si usted habló de su equipo del cual usted es hincha. Si usted comentó lo que ya no hace o sí hace, o le comentó la última película, no son cosas triviales, sino la última vez que usted habló con todo denuedo del Señor que le salvó. Segunda pregunta, ¿cuándo fue la última vez que lo intentó? La respuesta, si es negativa, es muy obvia. Algo está pasando en nuestra relación con Dios, específicamente Dios Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús en nuestra vida. Así que tenemos hoy una oportunidad valiosa. ¿Recuerdan que dijimos que puede ser uno lleno todas las veces que uno quiera, que uno decida? Así que es como literalmente llenar el tanque de un carro. Lo llena, se va a gastar y vuelve a llenar igual. Así que Pedro ha dado este tremendo testimonio de la llenura del Espíritu y del denuedo. Y ellos están atónitos y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles les intimaron, les dieron instrucciones, intimar es ordenar. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, note, no se les había acabado el denuedo ni la llenura. Respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que mire lo que puede producir la llenura del Espíritu Santo, este denuedo, impresionante, ¿sí? Y no nos va ninguna amenaza, ningún peligro potencial va a poder impedir eso. Así que, como respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué apasionados? Sí, así es. ¿Cómo nos apasiona tantas cosas? Pero a veces no nos apasiona las cosas de Dios, hablar del Señor. ¿Por qué será? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos una oportunidad tremenda de decir lo que hemos visto y oído. Lo que ha hecho en nuestra propia vida, lo que ha hecho en la vida de nuestra familia. De eso se trata. Así que ante estos peligros, Dios ha hecho su provisión. Que podamos nosotros estar a la altura de estas potenciales dificultades. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos recuerda que por ti es un privilegio sufrir, padecer, si llegara la persecución. Pero más privilegiado es en medio de esas circunstancias poder dar testimonio de ti, de la llenura que está a nuestra disposición y que se va a transformar, va a producir ese denuedo. Amado Dios, gracias que el Señor Jesucristo, nuestro modelo, ha dejado una huella imborrable. Y nosotros ahora tenemos esa oportunidad con toda libertad, con toda comodidad hoy de dar testimonio. Gracias por ese privilegio. En el nombre de Jesús. Amén.